Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, esta vez vamos a hablarle de la batalla royal, ¿no? Aquí. Esto es una guerra entre todos los países, chicos. Esto es muy emocionante. Esto a mí me encanta. Vamos a ver los países. Bueno, vamos a hablar esta vez solamente de América, ¿no? Ya saben que el mundo está compuesto de 5 continentes, pero bueno, todos nosotros los latinos estamos acá. Ok, vamos a empezar. Bueno, aquí están todos los países. Les voy a hablar primero que nada. Estamos fuera del ranking en comparación con Estados Unidos, chicos. Ya esto es algo que todos lo esperábamos. Si de casualidad ustedes no pudieron clasificar en su país o no se ven, es por la siguiente razón. Cada país solamente va a tener 30 participantes. ¿Cuáles son los 30? Los más fuertes. Si ustedes no ven su nombre en su país, es porque no están entre los 30 más fuertes. Ok, vamos con Estados Unidos. Definitivamente, miren, caballero, miren cuando tiene el primer lugar. Es más, para decirles más, ¿qué consiste? Esto tiene guerra de la tierra, guerra de los mortales y la guerra del cielo. ¿En qué consiste esto? En que los 10 mejores van a estar en la guerra del cielo. Los otros 10 van a estar en la guerra de la tierra y los últimos 10 mejores van a estar en la guerra de los mortales. Miren, solamente el último lugar de Estados Unidos tiene 850 millones. Díganme algo, mucho más que yo. Y definitivamente yo me quedé frío, pero definitivamente el segundo país que está ahí fuerte es Brasil, chicos. Brasil está súper fuerte. Esos son los dos que van a sacar la cara por nosotros aquí en América. Aquí ya no hay otro, no hay más nadie que se comparen con estos. Bueno, vamos a ir mirando algunos países. No sé cuál es, yo no me sé mucho de geografía, chicos, así que me perdonan. Bueno, aquí este está fuertecito, Emilio, mira cuánto tiene. 709, no tiene mucho, 79 millones. No, sí, 79 millones tiene. Pero bueno, están bien. Puerto Rico, chicos, vamos a hablar de Puerto Rico. 628 millones. ¡Wow! Está fuerte Puerto Rico. Vamos aquí, vamos a seguir. Uruguay. Miren los uruguayos cómo están, papá. Para que no crean en nadie. Este es Haití o Jamaica, una cosa de esa. Bueno, están fuertes los chicos también. El sol es Uruguay. Este es Uruguay. Entonces, ¿cuál era? Este es Uruguay. Están fuertes los chicos de Uruguay. Vamos a ver Chile. ¿Cómo están los chilenos? Uy, están duros los chilenos, papá. Uy, qué bien, me gusta. México lindo y hermoso. ¿Cuánto está México lindo y hermoso? Uy, México, ahí duro. Están duros los mexicanos. Uf, bien duro, bien México, muy bien. Tienen buena expectativa. Vamos con Colombia. Uy, parceros, ustedes están duros, papá. Oye, me gustan los latinos sacando la cara. Oye, miren eso, 402 millones. Vamos a ver quién nos sigue aquí. Argentina. Los argentinos. Uy, oye, pero yo me estoy quedando frío con los argentinos. El Floyd está duro. Duro. Vamos a seguir. Venezuela. Uy, mira ese venezolano. Oye. Coño, ¿y por qué tú no matas a Maduro con todo ese poder, compadre? Tú deberías matar a Maduro con eso. Vamos a seguir. Uy, este país que decía a Venezuela, no sé cuál es. ¿Cuál es la bandera esa? ¿Esa bandera de dónde? No sé dónde es esa bandera, chicos. Se parece a la de Colombia, pero como que tiene algo encima. Y en realidad no sé cuál será. No sé cuál será esa, chicos. Pero se parece mucho a la de Colombia. Vamos a seguir. Cuba. Bueno, chicos, todos saben ya que por lo como hablo, que yo soy cubano, ahí estamos fritos. Fuera de los dos primeros, los demás. Recuérdense que esto no se gana con uno solo. ¿Me entiendes? No sé cómo funciona esto en realidad, pero bueno, yo como quiera no creo que cojamos nada, ¿no? Vamos a seguir. ¿Quién es este país? Nicaragua, en la casa. Vamos a ver. 281,000 es más fuerte. Uy, pero los chicos están bien. Mira, hasta varios con más de 100 millones. Uy, qué bien.
yo creo que esta es Guayana o Guayama, algo así. Esta es Mani. Bueno, está un poco flojo, pero bueno, ahí sacando la cara. Yo creo que esta, si no me equivoco, es El Salvador, chicos, los salvadoreños en la casa también. Uy, bueno, todos están, bueno, ya saben que Estados Unidos y Brasil son los que van a ganar esto, pero bueno, seguimos mirando. Total BR, y aquí esta bandera es de, esta se me parece a la de Bolivia. Esta es Bolivia, chicos. Yo creo que esta es Bolivia, ¿o no? Bueno, se parece a la de Bolivia, pero no sé si será Bolivia, no sé cuál es esta bandera, chicos, pero bueno, ahí 253 millones, Leo Ordune, Micha, Chiro. Bueno, tienen nombre, no sé, bueno, es que nosotros a veces le ponemos nombre a los jugadores también que no tienen nada que ver con nuestro país, ¿no? Y esta última, Trinidad y Tobago, esta sí me la sé, chicos. Uy, tan fuerte, 152 millones, fuerte, chicos. Pues bueno, nada, ¿en qué consiste el juego, chicos? Muy sencillo. Ok, vamos aquí otra vez. La fase de grupo, ¿en qué consiste? En que de los 5 continentes, los 16 más fuertes van a venir a caer aquí. ¿Ok? Así de sencillo. Y en el cuadro negro que ven en el medio es donde van a ir los 4 más fuertes que al final van a venir a discutir quién es el mejor. Definitivamente ahí yo veo, yo no he chequeado mucho todos los demás continentes, pero por lo menos en el de América, Brasil y Estados Unidos y Brasil. En Asia me imagino que Corea, deja ver Corea cómo está. Están muy fuertes también los coreanos. Japón, que bueno, Japón es una potencia mundial. Mira, me quedaron fríos, no están tan fuertes los ellos, pero bueno, aquí yo me imagino que deben haber unos cuantos países fuertes. No voy a poner a mirar porque el video se hace un poco largo, yo no quiero hablar de América nada más. ¿Cómo es la clasificación para los 16 mejores? Bien sencillo, chicos. Aquí está toda la explicación, todas las reglas que pueden leer. Y este es mi primer Royal también, así que es lo que yo estoy interpretando por las reglas y por lo que me está enseñando el juego, ¿no? Los 16 mejores van a clasificar de la siguiente manera. Son 5 continentes que tiene el mundo en sí, ¿no? Los 16 mejores de los continentes son los que van a pasar esta fase. Así de sencillo. ¿Y cómo la clasificación? Los que más ganen cada partida. En caso de que las partidas sean iguales, entonces se va por puntos. ¿Cómo funcionan los puntos y todo eso? Aún no sé, chicos. No sé cómo funcionan los puntos. Esto empieza creo que mañana o pasado. Y todavía no sé cómo funcionan los puntos en mi primer Royal, pero estoy explicando por arriba lo que va a consistir. Los 4 mejores van a pasar a esta fase. Aquí yo veo a Estados Unidos y Brasil, como se imaginan. Son los más fuertes por lo menos de nuestro continente y creo que van a estar ahí. En el continente oceánico, aquí están los que decidieron quedarse como del mundo entero y no pusieron ninguna nación. Están fuertes también estos chicos, muy fuertes. Y África la veo suave, yo lo miré, no nada del otro mundo. Europa tampoco, que digamos es mucho. No sé, yo miré unos cuantos y no los vi muy fuertes. Y bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier duda o pregunta, cuando tenga más información sobre este evento se los traeré, pero por ahora esto es todo, chicos, ¿ok? Que tengan un buen día y seguimos en contacto.